Bendiciones desde Italia, un saludo muy especial para los pastores Luis y Vida Gutiérrez y a todos los hermanos que están conectados, sea en este momento que en las próximas horas a lo largo de todas estas transmisiones que vamos a retomar en el día de hoy. Vamos a retomar nuestro estudio sobre las 7 cartas a las iglesias, a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, recordando siempre que el libro de Apocalipsis es el único en la Biblia que pronuncia una bendición especial para aquellos que la leen. En particular, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, declara Apocalipsis 1:3. De tal manera que hemos visto que los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis son de alguna manera dos de los capítulos más importantes o relevantes para nosotros en el sentido práctico, por cuanto son mensajes dirigidos a las iglesias. Así que habíamos visto también que estas iglesias tienen de alguna manera 4 niveles de significado. Uno es que estas iglesias son iglesias particularmente históricas, reales, iglesias literales, existieron. Esto como número 1. Número 2, cada una de estas iglesias llevan una advertencia del Señor y nos habla en plural, de tal manera que cada una de estas iglesias nos dan lecciones y amonestaciones, estas cartas, para cualquier iglesia, para toda iglesia a lo largo de los tiempos. También hay un significado personal, puesto que la palabra está diciendo el que tiene oído oiga, así que cada carta se aplica a cada uno de los que tienen oído y pueden oír. Cada carta se aplica a cada uno de nosotros. Y finalmente hay una implicación también de carácter histórico profético, puesto que de alguna manera estas cartas están describiendo con increíble precisión el desarrollo de la historia de la iglesia post-apostólica. Así que es interesante tener claro estos conceptos. Vimos anteriormente que la iglesia de Éfeso había hecho un trabajo muy bueno en mantener la doctrina, mantener la enseñanza pura, mantener alejados a los falsos maestros, pero había dejado a un lado el primer amor y se estaba enfriando. La iglesia de Esmirna, por su parte, habíamos visto que era la iglesia que había florecido en medio de una grandísima persecución en su tiempo. Y ahora vamos a llegar al mensaje a la iglesia a Pérgamo, que también tiene enseñanzas particulares para nosotros. Leemos entonces Apocalipsis 2, del 12 al 17, la palabra del Señor, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes allí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita estará escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La iglesia de Pérgamo, la iglesia de la serpiente, la ciudad de la serpiente, mejor dicho. Mientras Éfeso era un gran centro político fundamentalmente, y Esmirna era un gran centro comercial, Pérgamo fundamentalmente era un centro más bien religioso, potente, un centro religioso grande. Su historia temprana se conoce casi nada, se conoce poco, pero digamos la parte más relevante en cuanto a la historia de Pérgamo justamente la podemos ver cuando se hace alianza con Roma y se convierte casi por 2 siglos en digamos, la capital de la provincia romana de Asia, del Asia Menor. Así que es interesante en este sentido la importancia que, digamos, asume esta iglesia en los tiempos romanos. Pérgamo se convirtió justamente en el centro oficial
de la religión del culto al emperador. Es allí donde se inicia, digamos, se erige el primer templo en el año 27 a.C., el primer templo dedicado al culto al emperador romano. Así que los cristianos, obviamente, en este tipo de ambiente, en este tipo de situación, corrían grave peligro en todo tiempo, puesto que a lo largo del año se hacían estas fiestas y cultos para el emperador, y entonces ellos tenían que negarse a participar, lo cual justamente implicaba el peligro de muerte. Ahora, en este centro religioso poderoso mundial estaba el culto a diversos dioses, a todos los dioses griegos, entre los cuales obviamente destaca Zeus, el dios, digamos, más grande, el dios de mayor potencia, según ellos. Ahí se había erigido una estatua inmensa y digamos que era el culto principal, o uno de los cultos principales, como también el culto a Esculapio. Vamos a ver que este dios falso, digamos, es bastante importante, porque antes de que aparecieran las formas científicas de la medicina, por casi 8 siglos se practicaba este tipo de medicina mística que se basaba justamente en la adoración de los dioses paganos, y estos cultos o estas reuniones o estas idolatrías de sanidad se basaban justamente en la adoración a este dios, a Esculapio, el dios griego de la sanidad, que de alguna manera también se le llamaba el Salvador. Algunos lo llamaban Esculapius Soter, salvación, quiere decir esto, era el dios Salvador, y se hablaba de que él también podía evitar la muerte y otros conceptos. Estos conceptos de esta medicina, digamos, mística, incluía situaciones similares a la psiquiatría, a la sugestión. Se les hacía dormir o soñar a través de drogas, y estos sueños se venían interpretados, y todo lo que tenía que ver, digamos, todo lo consiguiente a este tipo de situación pagana e idolátrica. Este dios griego también era representado con el bastón de Hermes, que era el dios griego del comercio, ese bastón de las dos cabezas de serpiente, que se ve incluso también en algunos centros médicos. Así que es curioso esto, porque los centros médicos, al final de cuentas, tienen esta imagen o este simbolismo que se remonta de alguna manera a estos tiempos, pero que indican más cercanía al dios del comercio, más que a la medicina. Por supuesto, todas estas leyendas, todos estos misticismos derivan del relato real de los tiempos de la serpiente, cuando la serpiente de bronce que sostuvo Moisés en el libro de Números. Pero pasemos ya a la iglesia, digamos, en particular la iglesia de Pérgamo. No, digamos que no se conoce bien, no hay registro de su fundación, pero probablemente fue parte o con toda seguridad creo yo, fue parte del ministerio de Pablo, porque en Hechos 19:10 nos habla de los años de Pablo en Éfeso, y dice de esta manera: de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Así que bien puede haber sido que simplemente el evangelio se propagó a través de la administración de Pablo, y llegó hasta ese lugar donde se fundó una iglesia. Obviamente esta iglesia estaba fundada en medio de todo este ambiente que hemos descrito, ambiente de paganismo, de idolatría, de inmoralidad y de tentaciones, obviamente, alrededor. Ellos habían sido rescatados de esa cultura, pero esa cultura traía con sí una fuerza muy poderosa, porque toda actividad, digamos, sea política, comercial, toda fiesta, tenía que ver o tenía conexiones con la adoración a los dioses paganos y con toda la inmoralidad que acompañaba este tipo de culto. Vemos como Cristo se presenta aquí. ¿Cuál es el título que da? Recordemos que Cristo se presenta con un título particular a cada iglesia. En este caso, Él se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Esta es la primera vez en las cartas en que la connotación es un tanto negativa. Recordemos que la espada de 2 filos es un símbolo de la palabra de Dios. Hebreos dice que la palabra de Dios es cortante como espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y dividirla del espíritu. Hebreos 4:12. Y
es por su palabra en realidad que la verdadera iglesia es separada del mundo. Esta iglesia, esta espada, mejor dicho, de dos filos, la vemos también en Apocalipsis 19, cuando dice que el fiel y verdadero tiene una boca de la cual sale una espada aguda, que es la palabra de Dios, hablando del retorno de Cristo a juzgar. Así que hay un nexo entre esta palabra, la espada de dos filos, y digamos el juicio. Y ciertamente vemos aquí en la advertencia del Señor que la iglesia de Pérgamo estaba no solamente en peligro de las tentaciones, en peligro del mundo, en peligro del sistema, sino que de alguna manera estaba también en peligro del Señor, del juicio del Señor, por no haberse separado en cierta forma del mundo. Recordemos que 1 de Pedro 4, 17 dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Así que esta es una carta de advertencia, de juicio sobre una iglesia mundana, sobre una iglesia que no se ha separado del mundo plenamente, no se ha separado de la cultura, de los valores morales que presenta el mundo en esta época, y es clara advertencia también para nosotros en nuestra época. Así que en cada una de estas cosas pongamos mucha atención. En esas épocas los gobernadores romanos eran de dos tipos, unos los que tenían el derecho de espada y los que no lo tenían. Los que tenían el derecho de espada podían en cualquier momento establecer juicio, tenían poder de vida y muerte y podían condenar en el acto a cualquiera dependiendo de lo que ellos decidieran. Esta es una analogía, el poder romano, el poder del procónsul romano en esas épocas en Pérgamo, que podía ser utilizado en cualquier momento al cristiano rebelde o que no se sometiera, pero la carta también habla de que los cristianos no deben olvidar de que Cristo tiene la espada aguda que sale de su boca y que Él tiene en todo caso la última palabra. Por lo tanto, está hablando aquí del juicio del Señor por una iglesia o hacia una iglesia que no está caminando de la manera correcta. Veamos 4 puntos por considerar en esta carta. Como en las demás siempre hay un elogio, y aquí se ve primero el elogio que hace el Señor como en las otras iglesias. Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, es lo que dice aquí en el versículo 13. Conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni en los días en los cuales mi testigo fiel Antipas ha sido muerto. Ahí es donde mora Satanás. Lo que está diciendo aquí, que ese lugar es muy importante en cuanto a la potencia del enemigo, en cuanto a la potencia de Satanás. Recordemos que Esmirna tuvo que lidiar con la sinagoga de Satanás, es decir, la persecución y el asedio de los falsos judíos. Pero en este caso Pérgamo tiene que lidiar con el trono de Satanás entre los gentiles. Pérgamo en alguna manera era fuente poderosa o un fuerte del poder satánico. Ahí habían, digamos, 3 cultos, por decir, fundamentales. Hemos mencionado Zeus, el trono de Zeus, el dios supremo de los griegos. Sabemos nosotros que toda adoración a dioses falsos es en práctica adoración a los demonios y al diablo mismo. Estaba la adoración a Esculapio, hemos mencionado el llamado Salvador, que era representado por la serpiente. Ahí en ese culto era un culto extrañísimo donde la gente venía a ser sanada, permanecía en la noche en el templo, había una cantidad enorme de serpientes, la gente tenía que, digamos, acostarse en el piso, y si se creía, eran las creencias de ellos, que si la serpiente de alguna manera los rozaba, ellos iban a recibir sanidad de sus males, de sus enfermedades. Así era un culto horrible, pagano. Y lo mismo era, quizás uno de los más tremendos, era el culto al emperador. Ahí se había establecido. Realmente esto fue, digamos, la influencia más poderosa en Pérgamo, el culto al emperador. Y durante el reinado de los diversos emperadores, ahí la no obediencia significaba obviamente la muerte. Así que toda esta combinación masiva de idolatría, de paganismo, constituía lo que dice aquí la palabra el trono de Satanás. Pero dice, retienes mi nombre. Ahí está hablando de la lealtad de los creyentes de Pérgamo. Retenían la fe en Jesús, retenían la palabra de Dios, no habían negado la fe. No has negado mi fe, dice, de tal manera que permanecían en la doctrina, permanecían en los principios de la palabra, en las enseñanzas de Jesús, se mantenían fieles a Él.
de alguna manera habían resistido los embates del culto al emperador, porque el emperador obviamente se erigía como el Dios supremo, y ellos mantenían la fe y la lealtad al Señor, al amo, dueño y Señor Jesucristo. Así que de alguna manera el elogio es esto, que ellos habían permanecido aún en los tiempos en los cuales justamente Antipas había sido muerto. Antipas es, digamos, uno de los héroes anónimos de la Biblia, no se conoce nada de él. Lo único que se conoce es que su nombre significaba que estaba en contra de todos. Antipas quiere decir en contra de todos. Interesante, porque él estaba en contra justamente del sistema, de los valores de ese mundo, y por eso tuvo que entregar incluso su vida. Y en esos tiempos, digamos que él había sido martirizado, pero en esos tiempos la iglesia permanecía de alguna manera fiel, de alguna manera leal al Señor. Antipas, mi testigo, dice esta palabra, también es importante porque en el griego clásico siempre esta palabra martus significaba testigo, el que decía la verdad, el que decía esto es la verdad y esto es lo que yo declaro. Pero no es sino hasta a partir del Nuevo Testamento que esta palabra en el griego se asocia más bien a mártir. Este martus se convierte a mártir, es decir, es interesante porque está el nexo clarísimo entre lo que es verdad, para esos tiempos, lo que era verdad y lo que era mártir, de tal manera que aquel que seguía la verdad podía ser, digamos, estaba expuesto a convertirse en un mártir. Así que miren este nexo tremendo entre verdad y mártir. Ahora, viene una reprensión también de parte del Señor. Aunque los verdaderos creyentes, las verdaderas personas que seguían al Señor en Pérgamo habían sido elogiados por su fidelidad, también habían sido reprendidos porque, por lo menos en una parte, habían permitido que los falsos maestros en esa misma iglesia incitaran a los creyentes a participar en el pecado. Dice el versículo 14 que ellos habían consentido a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a los de Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y retienen también la doctrina de los nicolaitas. Ahora, Balaam, conocemos un poco la historia, ¿no? Aquel hombre que fue reprendido por un asno. Obviamente no vamos digamos, a hablar de toda esta historia en este caso, pero así rápidamente Balaam representa a estos falsos profetas, los profetas que profetizan por dinero, por ganancia deshonesta. Ojo también, digamos, el nexo con nuestros tiempos. Él era un hechicero, no era un profeta de Dios, era un adivino de renombre de Mesopotamia, pero obviamente en esos tiempos se conocía lo que Dios, el Dios de Israel, había hecho con su pueblo al sacarlo y al liberarlo de Egipto, así que se conocía el nombre del Señor y el poder del Señor, y el rey de Moab, que en este caso era Balac, tenía miedo justamente de esta invasión, de ser conquistados, y contrata a este Balaam para maldecir a Israel. Obviamente Balaam no puede maldecir a Israel, pero de alguna manera se desarrolla una estrategia aquí. Al no poder maldecir a Israel, Balaam lo que puede lograr es conseguir que un grupo de mujeres de Moab seduzcan a los hijos de Israel. Los hijos de Israel toman mujeres, se casan con ellas, y así empuja a estos hombres de nuevo a la idolatría, de nuevo a la inmoralidad, de nuevo al paganismo, como habían visto la sacrificación de los ídolos, como habían visto exactamente en Egipto. Así que tales uniones llevaron al pueblo de Israel una vez más a una unión blasfema con el enemigo, a un yugo desigual. Sigamos captando este tipo de nombres, de expresiones que estoy dando, porque son muy prácticas y van en paralelo con las expresiones y las prácticas bíblicas a las cuales nosotros estamos exhortados a evitar, como por ejemplo el yugo desigual. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, dijo Pablo a los corintios y a toda la iglesia. Así que no funcionó la maldición, pero funcionó la corrupción. Esta unión blasfema con el mundo, con los dioses falsos, con la inmoralidad, destruyó, digamos, el poder y la protección que tenía en su momento Israel. Obviamente Dios intervino. En Números 24 vemos que Dios castigó severamente a Israel y a sus líderes, deteniendo el deslizamiento total de su pueblo. Así que la exhortación aquí que está dando el Señor a la iglesia de Pérgamo es que
Hay personas en la iglesia que están actuando como Balaam, están seduciendo para que regresen a aceptar la misma cultura de la cual habían sido liberados y están llevándolos a participar de su idolatría y de su unión con el mundo. Vamos a ver también de que Pérgamo, en alguna de sus acepciones o significados, significa matrimonio mezclado. Así que hay esta unión, este yugo desigual, esta unión con la inmoralidad que estaba siendo permitido en Pérgamo y de lo cual el Señor está reprendiendo y advirtiendo a su iglesia. Algunos en Pérgamo estaban cayendo ante las seducciones de esa cultura mundana de su tiempo, incitados por algunos hombres. Así que en términos prácticos, es como si en la iglesia de hoy la gente viene al culto, está adorando, canta, escucha, pero después sale y continúa a vivir su vida de adulterio, de fornicación, de engaño, de robo y de tantas otras cosas. Aparentemente la iglesia en este tiempo de Pérgamo no había tomado acción para confrontar ese pecado y entonces el Señor les está de alguna manera advirtiendo que está ahí la doctrina de Balaam, el camino de Balaam, el error de Balaam está siendo incluido, está siendo metido dentro de la iglesia. También dice que están ahí los que retienen la doctrina de los nicolaítas. En la carta a Éfeso habíamos visto que estaba el elogio del Señor a los cristianos porque odiaban las obras de los nicolaítas. Pero los nicolaítas, sus obras tenían que ver o procedían de una doctrina, tenían su doctrina. Aquí habla de los que retienen la doctrina de los nicolaítas, que dice que estaba inmersa también en la iglesia. Aquí Nicolaitas habíamos dicho que proviene de Nikao el Laos, que significa la conquista del pueblo. Habla de una autoridad orgullosa, de una jerarquía orgullosa, de una separación entre los que supuestamente están más cerca de Dios y el pueblo. Y esto es un tipo de intimidación también que sucede en nuestros tiempos con algunos que están en los púlpitos de las iglesias cristianas. De acuerdo con algunos comentaristas, los nicolaitas también aprobaban la inmoralidad. Sucede también en nuestros tiempos. Así que ahí tenemos a los que toleran, porque el reproche no es solamente contra los que practicaban esta doctrina, sino que está reprochando en general a la iglesia porque la iglesia había tolerado estas acciones y estas doctrinas, sea de los de Balaam o los que habían recibido digamos, este tipo de consejo, este tipo de seducción de Balaam y también de los nicolaitas. No habían, digamos, no se habían opuesto, estaban tolerando todo este tipo de situaciones en la iglesia y nos habla muy claro de la falta de disciplina en la iglesia, del no tomar, digamos, el toro por las astas y, digamos, frenar, obstaculizar todo tipo de pecado que tenga que ver con estas situaciones que nos presenta aquí la palabra. La falta de disciplina en la iglesia es tremenda, es terrible y yo creo que, digamos, cuando una iglesia no tiene disciplina, cualquier cosa puede suceder de negativo y es importante que la iglesia pueda, con amor obviamente, disciplinar a todo aquel que continúa a perseverar sin arrepentirse en las prácticas pecaminosas que estamos viendo aquí en la palabra. Los cristianos de Pérgamo eran como los de Corinto, a los cuales Pablo se dirige y les dice que están mezclándose con el mundo, que no deben continuar con las cosas que hacían cuando eran infieles, cuando eran paganos. Ellos, digamos, que eran muy tolerantes, toleraban la falsa doctrina, toleraban la vida inmoral y el Señor tuvo aquí que reprenderlos. Por lo tanto, la tolerancia al pecado es la que está siendo aquí de alguna manera reprendida por el Señor a los hermanos de Pérgamo y creo a los líderes de la iglesia también de Pérgamo. Así que, digamos, aquí se pasa una fase de la violencia que usaba el enemigo en la iglesia, en los tiempos de la iglesia de Esmirna. Aquí se pasa a la tolerancia del pecado, a la seducción y a la alianza con el mundo de parte de la iglesia. Luego entonces del elogio, la reprensión, viene un mandato, viene una exhortación y es muy sencillo, es muy claro: arrepiéntete. El arrepentimiento es clave. La Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre
si alguno hubiera pecado, Jesucristo el justo. De tal manera que nosotros como creyentes conocemos la manera de restablecer esta relación con Dios, que es a través del arrepentimiento de estos deslices, de estos pecados. Tenemos que dejar, aquí tenía la exhortación a la iglesia de Pérgamo, debes dejar el compromiso con el mundo, debes dejar de tolerar los yugos desiguales, debes dejar de tolerar la indulgencia en los pecados de la gente. Hay que confrontar con la palabra de Dios. Así que si hay alguien en la iglesia que está perseverando en el pecado y no se arrepiente, debe ser confrontado. Es más, la palabra nos habla, llega a hablarnos incluso de la exclusión de la comunión con el cuerpo de Cristo para aquellos que perseveran, que después de una y otra amonestación perseveran en el pecado. Dice la Biblia que debemos tenerlos como gentiles o publicanos. Así que es importantísimo la disciplina en la iglesia. De lo contrario, dice, yo mismo vendré y pelearé contra ellos. De lo contrario, el Señor mismo vendrá y juzgará. Recuerden cuando habla el apóstol Pablo en el contexto de la Santa Cena y habla a la iglesia y dice, algunos que no están viviendo en santidad, algunos están llenos de enfermedades y algunos han muerto. Así que evitemos el juicio del Señor en ese sentido, exhortando, frenando y no tolerando el pecado en la iglesia. Así que la exhortación general entonces al final es todo aquel que oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es una exhortación para todos nosotros, no solo para la iglesia de Pérgamo, sino para la iglesia de todos los tiempos y la iglesia de nuestros tiempos, quizás en particular, estos tiempos particulares que estamos viviendo. Se termina entonces el mensaje con la promesa. Y es un magnífico compromiso. El que ha permanecido en la fe. El apóstol Juan en el capítulo 4 dijo, esta es nuestra fe y nuestra fe ha vencido el mundo. Este es el que vence al mundo, el que tiene la fe de Jesucristo. Así que los verdaderos creyentes, está diciendo aquí en la palabra, van a recibir tres cosas. Dice en el versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y el que venciere recibirá el maná escondido y una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre nuevo que nadie conoce sino él mismo. El maná escondido, sabemos lo que era el maná, el pan que Dios hizo descender, ese pan de miel que Dios hizo descender para su pueblo en el desierto día tras día, que simboliza claramente el pan de vida, Cristo Jesús, y dice que recibiremos este maná escondido para el incrédulo, revelado hacia nosotros, que es justamente este Cristo, y habla de la comunión eterna con Cristo, con el pan de vida. Estaremos en comunión plena y eterna con Cristo y seremos el cumplimiento pleno de lo que dice Pablo en Efesios 1:3, dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, comunión eterna y perfecta con el pan de vida, con Cristo Jesús. En segundo lugar, la piedrecita blanca, y la mejor manera de comprender quizás esto es con el mundo antiguo del atletismo, cuando un vencedor, cuando un corredor o un atleta era el vencedor, recibía esta piedrecita blanca como símbolo de su victoria, y esta piedra era su pase VIP, digamos, para decirlo en términos de hoy, era su pase para el banquete y todas las celebraciones y todas las fiestas de los vencedores con esta piedrecita blanca, y tenía pues acceso a todas las celebraciones, a toda la provisión que representaba el hecho de ser vencedor, y esto nos habla del acceso total y completo a toda la provisión de Dios para nosotros. Pero es curioso, y una cosa más es este nombre escrito, que no lo conoce nadie sino que el que lo recibe, y este nombre nadie lo conoce, no lo sabemos tampoco ahora, pero lo sabrá el vencedor, ese nombre grabado en piedra, y será su acceso total a todo, digamos, los tesoros del Señor. El Señor nos va a dar un nombre nuevo, y esto creo que en sustancia nos habla de la unidad de cada uno en particular con Cristo, de la relación personal y particular de cada uno con el Señor. Somos claramente un cuerpo, pero cada uno de nosotros tiene su particularidad, cada uno de nosotros es distinto, y nos habla entonces del amor personal,
particular del Señor con cada uno de los creyentes, su relación personal. Cada uno de nosotros es una persona particular que será amada y amará al Señor por la eternidad. Así que la iglesia esta de Pérgamo, para ir concluyendo, se enfrentó a una crisis. En parte se aferró a las enseñanzas de Cristo, se aferró a la sana doctrina, pero entre ellos estaban los mundanos, entre ellos estaban los que habían hecho alianzas, compromisos con el mundo. Y entonces el Señor les está advirtiendo, el Señor les está reprendiendo, pero también les está prometiendo a aquel que venciere de tener esa comunión eterna con Él. Ahora, el perfil profético de esta iglesia, habíamos visto que el perfil profético de Esmirna era marcado por la persecución específicamente y dura por diversos años, dentro de los cuales floreció, en esta iglesia perseguida floreció la palabra, floreció y se difundió el evangelio, pero proféticamente, históricamente, Pérgamo puede representar la iglesia que se casa con el mundo, la iglesia que hace este matrimonio mezclado, como dice su nombre, Pérgamo, y representa el periodo en el cual la iglesia pasa de la persecución a la mezcla con el sistema del mundo, que en su momento era obviamente de connotación religiosa, pagana y con todo lo que traía en cuanto también a inmoralidad. Esta mezcla tuvo su clímax desde la época del emperador Constantino. Recuerden que había él profesado, que se había convertido al cristianismo y él había iniciado todo un proceso de cambios y de transición, pero de mezcla entre el paganismo y el cristianismo. Había incluso introducido a los cristianos en puestos importantes, los había introducido a los cristianos en política. El que tenga oídos para oír, oiga. Y también se llega digamos, a la parte o a la fase climática de esto cuando el cristianismo se convierte en religión del Estado. Esto no lo hizo Constantino, lo hizo Teodosio en el año 378, cuando el cristianismo es declarado religión oficial del Estado, pero allí entró de todo porque se forzaron conversiones. Fue la introducción masiva de gente no regenerada en la iglesia. Cuidado con esto también. El paganismo fue cristianizado y el cristianismo fue paganizado a su vez. Los templos paganos se convirtieron en templos cristianos, las festividades y todo comenzó a mezclarse. Entró la política, el complacer a la gente, y este fue, digamos, el primer paso a una desobediencia total y a una crisis mayor que vamos a ver después, en la próxima vez, en la iglesia de Tiatira. Así que estemos atentos a todo lo que nos exhorta la palabra del Señor. Pérgamo, repito, representa la iglesia que se casa con el mundo y que acepta las corrientes del mundo. Recordemos que la palabra dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ni los deseos del mundo de los ojos, porque el que ama al mundo no puede amar a Dios. Así que estemos muy atentos, y si de alguna manera dentro de nuestras iglesias nosotros estamos en este matrimonio con el mundo, con las cosas del mundo, con la inmoralidad del mundo, o en todo caso como líderes estamos permitiendo este tipo de pecado en nuestras congregaciones, es tiempo de aceptar la reprensión del Señor, la exhortación que nos llama a arrepentirnos y volver a los caminos de santidad y de separación, porque la palabra de Dios, repito, es cortante como espada de dos filos, separa el alma del espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que expongámonos a la palabra de Dios, recibamos la exhortación y obedezcamos la palabra que nos da el Señor. Les envío de aquí una gran bendición, que la gracia, el amor, la paz del Señor esté con todos ustedes, hermanos, y nos estamos viendo pronto en la próxima, desde aquí, desde Roma, Italia. Un grande abrazo, un beso santo para todos ustedes, que Dios los bendiga, los fortalezca y los cuide siempre. Amén.